canta la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. Dios les bendiga, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Hasta lo último de la tierra. Hoy quiero hablarles sobre la Navidad. La Navidad proviene de la palabra natividad o natalicio. Por siglos se ha referido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, en las últimas décadas el verdadero significado de esta Navidad se ha ido desvaneciendo y diluyendo con otras celebraciones y prácticas paganas, hasta el punto de haberla vuelto una estrategia comercial que mueve mucho dinero. Siento así que la Navidad ha perdido su significado. Quisiera en esta ocasión explicarla a través de las Sagradas Escrituras y así poder responder a esas preguntas de por qué debiera ser celebrada, cómo debemos celebrarla, qué es realmente lo importante en Navidad. Amado Dios, te damos gracias por esta ocasión. Te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra y comprender a través de ella lo que tu Espíritu Santo nos dice. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una breve historia del origen de esta celebración. La Navidad no se celebraba en la iglesia primitiva. Es más, lo que se celebraba o recordaba era más bien la muerte de los mártires. Era precisamente en las catacumbas, cementerios de los mártires, en donde los primeros cristianos en Roma se solían reunir para recordar a aquellos muertos a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no tenían por costumbre celebrar fechas de natalicio, sino más bien de martirio. Esto lo puedo encontrar en el libro de Justo L. González, Historia del Cristianismo. Esto de hacer énfasis en la muerte de un mártir o del mismo Señor Jesucristo prevaleció hasta el siglo IV de la era cristiana en las iglesias. Al buscar la palabra Navidad en el diccionario bíblico de Holman, nos da la misma información que nos da el libro de Justo L. González, pero añade que después del siglo IV la iglesia empieza a celebrar la Navidad, pero es a causa de los gnósticos, aquellas personas que afirmaban que Cristo no había venido en carne. Ante esta amenaza doctrinal, la iglesia empezó a hacer énfasis en la venida de Cristo en carne a la tierra. Pero sucedió que en Roma habían tantas fiestas paganas que la rápida expansión del cristianismo exigía deshacerse de dichas fiestas de Roma o transformarlas en festividades cristianas. Es así que optaron por tomar el día de solsticio de invierno, en el cual se celebraba el retorno del sol invicto. Desde entonces la fiesta del sol se convirtió en la fiesta del Hijo de Dios, la luz del mundo. Una cosa es cierta en todo esto: no se sabe la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gente tomó esa fecha por mezclarla con las fiestas principales en Roma, pero no es que se sabe la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia desde el siglo IV lo ha venido recordando cada 25 de diciembre. Cambiar esta costumbre, imposible. Pero ahora vamos a analizar los dos primeros capítulos de Mateo, donde el autor se asegura de confirmar y reafirmar que en Jesús se cumplen todas las profecías acerca de la venida del Mesías al mundo. Número 1, la genealogía. ¿Por qué Mateo empieza con una tediosa genealogía? Hace un tiempo atrás intenté también sacar mi árbol genealógico y me di cuenta que solo podía rastrear hasta 4 generaciones atrás, o sea, hasta mi tatarabuelo. Todos ellos, excepto uno, provenían de este mismo país en el que vivo. Un bisabuelo mío proviene de Europa. Hubiese sido interesante saber cómo viene mi genealogía, pero solamente sé hasta 4 generaciones. Sin embargo, los judíos son muy observadores de sus genealogías, con el propósito de demostrar que realmente provienen de una línea de sangre pura de ellos. Ellos demuestran así que son naturales y no adquieren ciudadanías con ningún proceso
ya sea público, diplomático. Ellos no hacen ninguna naturalización de la persona, sino que a ellos les importa realmente que sean judíos de sangre. Es por esto que Mateo comienza la presentación de este Mesías demostrando su genealogía pura, que era descendiente de Abraham y del rey David. Con esto se demostraba que Jesús cumplía con las profecías que Cristo es un descendiente del rey David. Sobre la cantidad de generaciones que Mateo nos dice en el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. No se sabe por qué Mateo pretendió forzar las generaciones a 14 por cada periodo, teocracia, monarquía y exilio, pues se omiten algunas generaciones en este listado, no es que está completo. Hay que recordar que Mateo era cobrador de impuestos y tenía afinidad con los números y la estadística. Quizás quiso dejarlo bien cuadrado con 14, 14, 14 para poder quizás recordarlo mejor en su memoria. No se sabe a ciencia cierta. Tanto el comentario bíblico de Moody como el de Matthew Henry nos recalcan que en esta lista genealógica se mencionan a 4 mujeres. Es interesante ver lo que Dios ha permitido en su línea de genealogía que suceda. 2 de estas mujeres eran gentiles, que quiere decir que no eran israelitas. Ellas son Rahab de Jericó y Ruth la Moabita, sobre la cual hay escrito un libro en nuestras Biblias. Pero además de gentil, Rahab también era ramera. Las otras 2 mujeres que faltan eran adúlteras. Estas son Tamar, puede ver en Génesis 38 su historia, y Betsabé, puede ver en 2 de Samuel 11 su historia. Estas 4 mujeres están en la lista de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, por muy difícil que parezca entenderlo, pero esto demuestra la misericordia que Dios tiene para perdonar a aquellos que han caído bajo y el poder que Él tiene para redimirlos y ponerlos en lugares altos. Otro punto importante es el nacimiento virginal, lo que Mateo nos habla. La costumbre judía para los matrimonios era que primero se comprometían, es decir, se desposaban. Era un tiempo como de 1 año en el que el novio debía preparar morada para el hogar. Es durante este tiempo de espera que se descubre que María estaba embarazada. Al parecer, María ni siquiera intenta dar explicaciones, pues ¿qué probabilidad habría de que le crean? José, varón maduro y de mayor edad que María, esto se supone, algunos teólogos suponen esto y tienen razón, era justo y no quería infamarla, dice Mateo 1:19. Además, si José reclamaba que su prometida estaba embarazada, no de él, muy probable que lo hubieran apedreado según la ley judía. Por eso decide dar de carta de repudio ante la vista de 2 o 3 testigos, un acto secreto o presenciado por muy pocas personas. Pero no hubo tiempo para eso, pues mientras José pasaba meditabundo en estos eventos, un ángel le aparece en sueños y le recuerda que José también es descendiente de David. Eso está en el verso 20. Y que no debe dudar en recibir a María como su esposa. Le aclara que realmente es Dios quien puso el bebé en el vientre de María. La profecía dada por Isaías al rey Acaz se había cumplido. Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, como lo dice Juan también en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo también nos dice al respecto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es la Navidad? Ya podemos dar una definición. Es que Dios se hizo hombre, vino en carne, en semejanza nuestra, a habitar entre nosotros y mostrarnos el camino al Padre. Vino a tomar el lugar que a ti y a mí nos tocaba recibir por nuestros pecados. El capítulo 1 cierra diciendo que José no conoció a su esposa sino hasta después del nacimiento de Jesús. El verbo conocer en distintas partes de la Biblia se refiere a relaciones maritales. Por ejemplo, cuando Adán dice que conoció a su esposa, y también lo dice de Caín cuando conoció a la suya. Esto puede usted verificar en Génesis capítulo 4, por ejemplo. Hay muchos ejemplos más de este verbo utilizado en ese sentido. No significaba que recién las veían, sino que se refiere a que tenían relaciones maritales. Muchos quieren creer que María no tuvo más hijos, pero ni Mateo ni los otros evangelios nos dicen esto. Los Reyes Magos. No se sabe cuántos eran. La tradición asume que son 3 por los 3 regalos que se dicen. Y hasta nombre les han puesto. Pero estos datos no se han confirmado. ¿Por qué se les decía reyes? Quizás porque tenían lo suficiente económicamente para hacer tan largo viaje. En lugar de magos debería entenderse filósofos, sabios, químicos, ingenieros. Recuerden que en la antigüedad cualquier cosa novedosa o que no se sabía, la gente pues decía que era magia. No siempre era así. De Daniel y sus amigos también los clasificaban en el grupo de magos, pero no es que eran magos, simplemente que eran sabios. Eran conocedores de las estrellas, de muchas cosas del mundo físico y químico. Bueno, estos sabios suponían que el nacimiento del Mesías era un evento ya muy conocido en Jerusalén. Y al llegar preguntaron como si ya todos supieran del evento. En Jerusalén nadie sabía sobre el asunto, salvo unos cuantos pastores de ovejas que habían sido notificados por ángeles. Estos reyes viajaron a muchos kilómetros para ver al rey prometido, pero los habitantes de Jerusalén no quisieron ni moverse 10 kilómetros a Belén, que es más o menos una distancia que hay entre Jerusalén y Belén, para conocer a este rey de los judíos, los mismos que reconocían que nacería en esa pequeña ciudad, porque esto fue profetizado en Miqueas 5:2. Por eso Juan escribe en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Por sorprendente que parezca, la Navidad para ellos fue cero, fue nada. No les importó. Ni siquiera Herodes se molesta en enviar espías detrás de los Reyes Magos, sino que confía en que ellos regresarían con la información de dónde encontrarlo. Los reyes continúan su camino porque la estrella que los había guiado reaparece ante ellos y los lleva hasta la casa donde estaba el niño, no al pesebre. El nacimiento ya había ocurrido días antes. Los reyes llegaron a una casa donde ya estaban establecidos José y la familia. Los presentes que llevaron al rey fueron oro, incienso y mirra. El oro digno de un rey, el incienso es apropiado para un sacerdote y la mirra apropiada para una persona que sufría y moría, pues esta era utilizada para embalsamar a los muertos. Son 3 regalos que decían ya cuáles eran las funciones de nuestro Señor en la tierra. Los reyes regresaron a su tierra, pero no dieron ninguna información a Herodes, pues les fue revelado en sueños que no informaran a ese tirano nada. Herodes arremete, pero antes de que él haga algo, un ángel le avisa a José que se lleve al niño y a la madre a Egipto, porque Dios siempre guarda a su pueblo. En Egipto había una colonia de judíos donde podrían pasarla normal como una familia que emigraba. Allá permanece lejos de la amenaza de Herodes, pero decenas de bebés murieron por la furia descontrolada de este perverso, quien para este tiempo ya tenía casi 70 años. Imagínense tener 70 años como rey y tener envidia o miedo de un bebé
que había nacido como rey. Esto es lo que hoy se recuerda como el Día de los Inocentes. Coincide que hoy que estoy grabando este audio es 28 de diciembre, fecha en la que se recuerda el Día de los Inocentes. Hay muchas personas que lo toman a burla, hacen chistes, pero realmente el Día de los Inocentes debería ser un día de luto para nosotros. Saber que decenas de niños fueron sacrificados por causa de un tirano que dio órdenes a la fuerza pública de aquel entonces para cometer lo que él quería. Bueno, y finalmente dice Mateo, habla de Jesús de Nazaret, y el término es común y muy conocido para nosotros, Jesús de Nazaret, incluso hay hasta una película con ese nombre. Bien, Herodes muere de una manera terrible. En base a la información que da el historiador Josefo, se presume que tuvo una enfermedad renal crónica. Además de esto, le cayó una putrefacción en sus genitales acompañada de gusanos. Este es el fin de un tirano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:7. Ahora el ángel notifica a José, por cuarta y última vez un ángel le notifica a José, que el tirano había muerto y que podía regresar. José, al saber que el hijo del tirano, o sea, Arquelao, gobernaba en Jerusalén, prefirió quedarse en una ciudad tranquila, esto es, Nazaret. Esta ciudad era menospreciada. En Juan 1, 45-46 vemos lo que nos dice Natanael. La conversación era entre Felipe y Natanael. Entonces dice en Juan 1, 45-46, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Al inicio de su ministerio, los mismos ciudadanos de Nazaret menospreciaron al Señor e intentaron matarlo. Es decir, los de otras ciudades lo menospreciaron al Señor y los de Nazaret también. Termina diciendo Mateo que los profetas ya habían dicho que habría de ser llamado Nazareno. Así textualmente no lo encontramos en la Biblia. Pero ya sabemos que las demás ciudades menospreciaban a Nazaret. Entonces el adjetivo nazareno podría ser interpretado como un menosprecio hacia la persona de Jesús. El término nazareno también fue utilizado con los primeros cristianos en forma despectiva. Eso lo puede ver en Hechos 24:5. Y en esto sí se cumple lo que dijo Isaías. Dice Isaías 53, versos 2-3, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto habla Isaías acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es así como este Jesús, la razón de la Navidad y del perdón de nuestros pecados, fue ignorado y menospreciado por su propia gente. Eso significaba el término Jesús de Nazaret. ¿No te parece similar a lo que está pasando hoy? A la mayoría le preocupa el regalo que va a conseguir, el aguinaldo que puede recibir en su trabajo, el pavo que van a cenar, los adornos navideños que van a guindar en sus casas. Mientras que el verdadero motivo de la Navidad está a un lado, esperando que mires por encima de todas estas cosas. Hoy en día es más importante personajes como Noel o el Grinch o Rodolfo o tantas cosas que se inventan, cada día sacan un personaje nuevo. O cosas como el regalito, el árbol, los foquitos. Es más importante la cena, el relleno que vas a consumir, e incluso los licores que vas a consumir, porque la gente está pendiente de todas esas cosas. ¿Cuándo pidió estas cosas Dios a las personas? ¿Cuándo demandó que hicieran así la festividad de Navidad? Hoy la Navidad tiene un tinte comercial.
solo mueve transacciones económicas. Pero hay algo más malévolo detrás de todo esto, y quisiera que abras tus ojos. Hoy en día ya se habla en muchos lugares de la Xmas en lugar del Christmas. Christmas es Navidad en inglés. Como prefijo tiene la palabra Christ, pero se debería pronunciar Christ en inglés, pero no sé por qué a veces los de Estados Unidos no dicen la pronunciación como nosotros esperábamos. Bueno, en este lugar se dice Christmas, aunque la palabra que se utiliza como prefijo es Christ, que traducido es Cristo, el ungido. Es así que Christmas alude a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso de Xmas, que está siendo utilizado, es para desviar a las personas y el propósito de la Navidad. Porque la X pone a cualquier personaje o cosa en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿cuáles son los personajes? Los que ya hemos mencionado. En Navidad se ven muchas películas y mucha promoción de otros personajes y no ves a Jesús. No lo ves, porque eso es lo que muchas entidades con fuerza en los medios de publicación quieren emitir y difundir, que ya la Navidad no sea Jesús, sino un Xmas, cualquier cosa, cualquier celebración. No te dejes engañar por la publicidad. Navidad es Jesús. No lo menosprecies. Así como Felipe le dijo a Natanael, también te digo a ti. Ven y ve tú mismo si este Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien puede redimirte de tus pecados. No esperes a mañana. Él vino por ti hace casi 2000 años atrás. No lo menosprecies. Eso es Navidad para ti, lo que Él vino a hacer por ti. Si aún no lo has recibido como Señor de tu vida, este es el momento. Puedes decir, Señor Jesús, gracias por venir al mundo y morir por mí en aquella cruz y pagar por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame al Padre y ayúdame a serte fiel y justo hasta tu venida. Gracias, Jesús. Amén. Bien, amigo, espero que pases realmente una feliz Navidad en compañía de tu familia. Que Jesús realmente entre en tu vida. Dios te bendiga.